Buenos días, bienvenidos a la materia de finanzas corporativas. Mi nombre es Susana Rivera, maestra en Administración Financiera. El día de hoy hablaremos del riesgo financiero. Conoceremos conceptualmente qué es el riesgo financiero, los tipos de riesgo financiero y algunos consejos para mitigarlo o consideraciones que las empresas deben tomar en cuenta dentro de la administración de riesgos, la cual, cabe mencionar, ha resultado ser una nueva industria que se lleva a cabo mediante 4 productos básicos, llamados también productos derivados, que son contratos por adelantados o forwards, futuros, opciones y swaps. Un contrato forward se establece entre dos partes que acuerdan transferir el activo subyacente o efectivo entre sí en función del resultado de las condiciones del mercado. Cada parte tiene una opinión opuesta sobre cómo es probable que cambie el valor del activo subyacente. Al igual que el contrato de forwards, un contrato de futuros, que es el segundo instrumento financiero, es un acuerdo para comprar o vender un instrumento subyacente a un precio específico en una fecha futura. Sin embargo, la diferencia con los contratos forward es que en el contrato de futuros el comprador y el vendedor no están obligados a reunirse para celebrar un acuerdo. Los contratos de opciones, que son el tercer tipo de contrato de derivados, son muy diferentes de los contratos de forward y de futuros, ya que no hay obligaciones de cumplir el contrato en una fecha determinada. Estos contratos otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente. Y por último tenemos los contratos de swap, que son acuerdos privados entre dos partes. Las partes se acuerdan intercambiar su flujo de efectivo en el futuro y básicamente los swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios de sus valores entre sí. Y bueno, después de esta breve introducción de los instrumentos financieros, vamos a hablar de lleno conceptualmente qué es el riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por parte de alguna de las partes involucradas y a la inestabilidad de los mercados financieros. Los inversores y las empresas están expuestos al riesgo financiero cuando realizan inversiones o toman decisiones financieras que podrían afectar negativamente su situación económica. La gestión del riesgo financiero implica identificar, evaluar, tomar medidas para minimizar o mitigar los posibles impactos adversos en las finanzas. El riesgo financiero siempre conlleva cierta incertidumbre y es fundamental combinar diversas herramientas de medición y análisis para una evaluación más completa y sólida. Además, es crucial considerar que la gestión del riesgo financiero implica tomar decisiones informadas y equilibrar adecuadamente el riesgo con las posibles recompensas. Otros autores, como Philippe Jorion, lo define como la volatilidad de los resultados inesperados, generalmente el valor de los activos o pasivos de interés. Las corporaciones están expuestas a 3 tipos de riesgos: de negocios, estratégicos y financieros. El riesgo de negocios es aquel que la corporación asume voluntariamente para crear una ventaja competitiva y agregar valor a los accionistas. El segundo riesgo, que es el estratégico, es aquel que resulta de los cambios fundamentales en la economía o ambiente político. Y el último, que es el riesgo financiero, se refiere a las posibles pérdidas en los mercados financieros. ¿Cuáles son los principales riesgos financieros? A continuación vamos a hablar los diferentes tipos de riesgos. El primero que tenemos es el riesgo de mercado. Es aquel que nos encontramos en las operaciones enmarcadas en los mercados financieros. Este tipo de riesgo se produce debido a las fluctuaciones en los precios de los activos financieros, como lo son acciones, bonos, materias primas y divisas. Los cambios en las ofertas, en la oferta y la demanda, las condiciones económicas, los eventos políticos y otros factores pueden influir en los precios de estos activos. Esto puede resultar en pérdidas para los inversores y pues obviamente dentro de este tipo distinguimos 3 tipos de riesgos en función a la condición del mercado, que es el riesgo de cambio, el riesgo de tasas de interés y el riesgo de mercado. Básicamente,
Cuanto más alto es el riesgo de un instrumento, mayor será su tasa de rendimiento. Los inversionistas no escogerán los instrumentos que tengan mayor rendimiento, sino aquellos que sean ajustados por el riesgo. Asimismo, se deben tomar en cuenta que comparar tasas de interés sobre instrumentos denominados en distintas divisas es algo realmente complicado y por lo tanto se deben tomar en cuenta tanto el riesgo crediticio como el riesgo cambiario. Básicamente, como concepto de riesgo de cambio, está asociado básicamente a las fluctuaciones de tipo de cambio de una moneda frente a otra y afecta fundamentalmente a personas con inversiones que impliquen un cambio de divisas. El riesgo de tasas de interés, como su nombre lo indica, hace referencia al riesgo de los tipos de interés, ya sea que suban o bajen en un momento no deseado. Y el riesgo de mercado, que es uno de los riesgos más comunes, y se trata del riesgo de que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u operaciones de los que depende dicha cartera. Y bueno, regresando a los tipos, tenemos un riesgo de crédito que básicamente se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asumen sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés. El riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda. Es decir, el riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que un prestatario incumpla con sus obligaciones de pago. Si una empresa o un individuo no puede pagar sus deudas, los acreedores pueden sufrir pérdidas financieras. El otro tipo de riesgo es riesgo de liquidez, que se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos pero no posee liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. Obviamente, cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo su activo corriente, dicha sociedad se encuentra ante una situación de iliquidez. Tenemos también el riesgo operativo, que es este tipo de riesgos se origina por fallas o deficiencias en los procesos, sistemas internos, recursos humanos o eventos externos que pueden causar pérdidas financieras. Por ejemplo, los riesgos operativos, incluyendo errores administrativos, fraudes, desastres naturales y cambios regulatorios. Tenemos también los riesgos sistémicos, que es básicamente el riesgo que afecta a todo el sistema financiero en su conjunto. Se produce cuando una crisis financiera o un evento adverso en una parte del sistema se propaga a otras instituciones financieras, creando una situación de inestabilidad generalizada. Básicamente, estos son los tipos de riesgos que existen. Y bueno, ¿cómo podemos medir el riesgo financiero? Medir el riesgo financiero implica evaluar cuantitativamente la probabilidad y el impacto potencial de las pérdidas. Estas son las técnicas y herramientas más comunes para medirlo. Básicamente tenemos el análisis histórico de datos, que consiste en examinar datos pasados para identificar patrones y tendencias en el rendimiento financiero. Esto permite estimar cómo ha sido el comportamiento del activo o la empresa en el pasado, lo que proporciona una base para proyectar posibles escenarios futuros. Tenemos también ratios financieros, que son indicadores que permiten analizar la salud financiera de una empresa o la calidad de una inversión. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el ratio de liquidez, el ratio de endeudamiento, el ratio de rentabilidad. Tenemos también modelos de valoración que son utilizados principalmente para valorar activos como acciones o bonos, modelos como el modelo de valoración de activos financieros y el modelo de valoración de opciones Black-Scholes, que permite estimar el valor actual de un activo. Por lo tanto, evaluar el riesgo asociado con la inversión. Tenemos también la simulación de escenarios, que se trata de recrear diferentes situaciones hipotéticas para evaluar cómo afectarían el rendimiento financiero. Tenemos también el stress testing, que consiste en someter a la inversión o a la empresa a una situación extrema y evaluar cómo respondería en condiciones adversas. Esta técnica ayuda a identificar vulnerabilidades y a medir la capacidad de recuperación. Tenemos también el Value at Risk, que es una medida que estima la pérdida máxima
que una inversión podría sufrir en un periodo determinado y con cierto nivel de confianza. El análisis de sensibilidad, que es una técnica que evalúa cómo cambia el valor de una inversión o una empresa ante variaciones específicas en factores claves como tasas de interés, tipos de cambio o precios de materias primas. Y bueno, tenemos también los relativos a las tasas de interés, que básicamente son plazo de vencimiento, vida promedio del título, vida promedio de los flujos de efectivo, valor puntual base. Y básicamente estos son algunos métodos de valoración de los riesgos. Y bueno, estos son algunos consejos para mitigar el riesgo financiero. Básicamente es analizar la rentabilidad de las inversiones. Cuanta más información tengamos sobre nuestras inversiones, menor será la incertidumbre y en consecuencia el riesgo asociado. Analizar la situación del mercado. Es importante estar alerta sobre lo que hace la competencia y los cambios en el mercado y la tecnología. Diversificar el riesgo. Para esto hay que combinar las operaciones de alto riesgo con aquellas de menor riesgo, lograr así un equilibrio adecuado. Medir los resultados alcanzados. La evaluación constante de los logros obtenidos es fundamental para identificar tanto los aspectos exitosos como aquellos que se requieren algún tipo de ajustes. Utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. El riesgo financiero no puede ser completamente eliminado, pero sí puede ser gestionado de manera inteligente con herramientas tecnológicas. Y bueno, para finalizar con este tema, cabe mencionar que el riesgo financiero es una parte inherente de la actividad económica y financiera. La evaluación y la gestión adecuada del riesgo financiero son fundamentales para minimizar las posibles pérdidas y proteger el patrimonio y los activos financieros. Al hacerlo, se puede lograr un equilibrio entre el riesgo y la recompensa en el mundo de las finanzas. Muchas gracias por su atención.